Hola, este es el pastor Morris Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 9. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de Proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y gracias por estar este día aprendiendo cómo vivir con sabiduría de acuerdo al libro de Proverbios. Y continuamos nuestro viaje en el capítulo número 2, donde Salomón está hablando del valor o la importancia de la sabiduría. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice en el versículo número 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿De qué es lo que está hablando? Ok, tenemos que conectar con el versículo anterior y el versículo anterior a eso. O sea, veamos al 6 y el 7. En el 6 y el 7 se nos está diciendo de que la sabiduría viene de parte de Dios. Porque se está dando la importancia o el valor que tiene la sabiduría, pero eso nos da a conocer que ese es un regalo que viene de Dios, que Dios es el que provee la sana sabiduría. Entonces, ahora en este versículo número 8 nos está diciendo que Jehová es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. En otras palabras, o dicho de otra manera, nosotros sabemos de que, y eso es lo que hemos venido diciendo desde que comenzamos este año, que la sabiduría es bastante importante. Pero en este camino que nosotros queremos llevar de sabiduría, debemos de confiar que Dios es el que va a cuidar a quienes siempre le queremos obedecer, y nosotros que caminamos en fidelidad con Él, pues debemos de saber que el Señor va a cuidarnos en el camino que vamos a ir. O sea, muchas veces me han dicho muchas personas, es que es tan difícil el camino del Evangelio, es tan complicado, muchas veces no sé qué hacer. Es que si uno lo hace por su propia fuerza, por sus propias cuentas, es bien complicado. Pero aquí hay una promesa de la palabra de Dios. Desde el versículo 6 comenzó, Jehová da la sabiduría, Él provee de sana sabiduría. Y ahora dice, es el que va a guardar las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Hay dos, y podemos decir una principal diferencia, sería más bien dicho una principal diferencia, entre lo que es el camino y lo que es una vereda. Un camino es conocido por todos. Todos conocen los caminos, pero las veredas no todos las conocen. Entonces, en la vida, como dice aquí, hay caminos y hay veredas. Entonces, cuando hablamos de las veredas del juicio o las veredas de hacer lo correcto, muchas veces no es conocido hasta que nosotros estamos practicando y llegamos al entendimiento. Los caminos, como aquí dice, hay caminos que el Señor ha puesto para que todos aquellos que le pertenecen a Dios puedan avanzar. Entonces, yo tengo que tener la seguridad de que en lo que yo estoy emprendiendo, en este año que yo quiero tener sabiduría, pues Dios también va a estar de mi lado ayudándome, hablando a mi corazón, motivándome y dirigiéndome por los caminos correctos. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es tomar la decisión de querer vivir una vida llena de sabiduría. Versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, Dios te está diciendo, no solamente te está diciendo que Él te da la sabiduría, que te provee de sana sabiduría, que te guarda la vereda del juicio y que te va a preservar, sino que ahora dice que te va a hacer entender, lo que es bueno, lo que es justo.
escucha eso, Él te va a hacer que entiendas esas cosas que quizás por el momento tú dices, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Si todos los demás lo están haciendo así, ¿por qué todos los demás lo hacen a su manera? ¿Por qué yo tengo que ser honesto? Tengo que ser igual en todo lo que yo estoy haciendo. Es que cuando tú te comienzas a caminar el camino de Dios, tú comienzas a adquirir valores nuevos y esos valores nuevos te van a ayudar a ser diferente. Hay una gran diferencia cuando yo trato simplemente ser diferente para que los demás me miren que soy diferente. Fíjese que no funciona. Se nota que dice, ay, bueno, ¿y este qué se cree? Pero cuando yo he tomado el camino de la sabiduría, le he pedido a Dios y cada mañana que me levanto le pido, Dios, dirígeme en lo que voy a hacer. Ayúdame a entender esto. Entonces yo comienzo a fluir desde lo más profundo de mi corazón. Mire lo que se dice el versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Fíjese lo que está diciendo. Mire lo que va a venir. O sea, Dios abre la puerta porque yo lo estoy buscando, porque yo lo necesito y comienzan a venir todas estas cosas sobre mi vida. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Van a haber puertas abiertas para mí. Puertas abiertas divinas para ser diferente. Óigame, si nosotros en nuestra vida siempre hemos sido lo mismo, hoy este año tienes una nueva oportunidad para ser diferente. ¿Cómo? Buscando la sabiduría de Dios. Que lo que tú vas a hablar sea con sabiduría, no simplemente desate su boca, no simplemente diga lo que su boca quiere decir. La Biblia dice que nuestra boca, o nuestra lengua más exactamente, según el apóstol Santiago, es inflamada por el infierno. De nuestra boca pueden salir agua salada y agua dulce. Entonces nosotros necesitamos sabiduría en todo lo que vamos a decir, en todo lo que vamos a hacer. Entonces cuando yo entiendo eso, yo comprendo eso, yo quiero ir por ese camino, entonces Dios me va a comenzar a abrir puertas. ¿Y cuáles son esas puertas? Dice, cuando la sabiduría entrara a lo más profundo y la ciencia fuera grata a tu alma. O sea, que tú comienzas a decir, bueno, qué precioso es caminar este camino de la sabiduría, qué precioso este nuevo conocimiento que me está endulzando la vida, qué precioso que ahora estoy haciendo las cosas diferentes. Cuando tú haces eso, entonces el versículo 11 dice, la discreción te guardará. El ser discreto es que tú vas a pensar bien antes de actuar. En otras palabras, vas a tener prudencia y la prudencia te va a vigilar. ¿Qué está diciendo? Te va a vigilar. Sí, me va a vigilar en el sentido de que cuando yo estoy a punto de decir algo, hay algo que me va a decir no lo hagas. Cuando yo estoy a punto de hacer algo, me va a decir no lo hagas. Fíjese que nosotros como seres humanos nos dejamos guiar por impulsos. Impulsos que son estimulados por lo que vemos y por lo que oímos, básicamente. Si, por ejemplo, yo miro que a alguien lo están tratando mal, yo voy a reaccionar a eso. Hay algo dentro de mí que se enardece y dice, esto yo no lo puedo permitir. O sea, nosotros reaccionamos, solamente vamos reaccionando. Y la verdad que en un 60%, aún mucho más podría decirlo, somos seres reaccionarios, que reaccionamos al medio ambiente. Pero a la vez, fíjese que nos damos cuenta de que muchas de nuestras reacciones fueron en falso, no las tendríamos que haber hecho. Entonces Dios nos está diciendo, ¿quieres vivir una vida de sabiduría? ¿Quieres tener un mejor vivir en tu vida? No seas reaccionario, sino que la prudencia, deja que la prudencia te domine, o la discreción te va a ayudar de una manera muy grande. Vas a ser una persona inteligente, que quizás dice, bueno, esta persona no habla mucho, no importa, pero tú lo vas a ir entendiendo y comprendiendo de que de esa es la manera como yo puedo ir en el camino que Dios quiere. Sigamos adelante, dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. O sea, que lo anterior dicho, la discreción o la prudencia o la inteligencia te van a librar del mal camino. O sea que es bien importante, es bien necesario. ¿Por qué? Porque no todos los caminos son buenos.
¿Cuántos caminos malos hemos tomado? No porque nosotros somos malos y queremos hacer lo malo, sino que aún cuando queremos hacer lo bueno, siempre hay circunstancias y situaciones que se ponen enfrente de nosotros y son tentaciones que nos quieren arrastrar. Entonces dice, cuando está la prudencia, cuando está la inteligencia, me va a ayudar para librarme del mal camino y de los hombres que hablan perversidad, o sea, de los malvados, o sea, de las personas que en otras palabras son malintencionados, que quieren ver mi pérdida, mi derrota, que quieren verme totalmente aplastado. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Vuelvo a decir, necesito la sabiduría que viene de parte de Dios. Necesito que Dios opere en mi vida para que me dirija por los caminos, por las sendas correctas. Necesito que Dios me dé esa sabiduría, y que también yo necesito abrir mi corazón a esa sabiduría de Dios y al conocimiento de Dios, para que yo sea guardado en prudencia, para que yo tenga inteligencia, para que me pueda librar del camino y de aquellas personas malintencionadas. Versículo 13 dice, que dejan los caminos derechos para andar por sombras tenebrosas. O sea, esta es la consecuencia cuando yo no quiero tener sabiduría en mi vida. La mayoría de personas que ahora son malintencionados, no todo el tiempo fueron malintencionados, sino que pasó algo que los hirió, los mató por dentro, y en ese dolor que llevan en su corazón, quieren pasársela a otra persona más, quieren que sufra otra persona más, y aquí es donde nosotros debemos de evitar caer en ese ciclo, porque una vez esta persona ha sido dañada, luego va y daña a otras personas, y así el ciclo se va produciendo. Entonces aquí la palabra de Dios dice, en el versículo 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Mire qué tremendo lo que dice. Este tipo de personas, que son personas necias porque no tienen la sabiduría de Dios, son felices haciendo lo malo. Se complacen en hacer sufrir a los demás. Se alegran, festejan cuando echan a perder lo bueno de los demás, cuando destruyen lo que los demás han logrado con mucho esfuerzo levantar, han logrado establecer. Por eso, este día yo quiero hacerte un llamado de que consideremos con mucha importancia la sabiduría. La sabiduría viene principalmente de Dios. Tiene que pedírsela, porque de la boca de Dios viene el conocimiento y viene la inteligencia. Necesito insistir de que usted camine en obediencia a Dios para que la sabiduría de Dios llene su vida. Nos vamos a enfrentar a tantas cosas. Ya paremos de sufrir. Seamos diferentes en este año y dejemos que la sabiduría de Dios llene nuestras vidas. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.